Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Ahora el presidente de la República, Otto Pérez Molina, habla de aumentar el periodo de los diputados de 4 a 6 años, con elección a mitad de periodo. El presidente de la Corte de Constitucionalidad aboga por reformas a la Constitución, pero solo en el sector justicia. CACIF en contra de cualquier nuevo impuesto para seguridad. Antes, dicen los empresarios, hay que ser transparentes y eficientes con el gasto. Pobladores afectados por construcción de hidroeléctrica de Chixoy exigen al Ejecutivo que publique acuerdo gubernativo para que sean reparados y resarcidos con 1.200 millones de quetzales. El presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, anuncia la salida del ejército a las calles en tareas de seguridad. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Bueno, es momento de comenzar con las noticias más importantes del día. He de decirle que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, habla ahora de ampliar el periodo de poder de los diputados al Congreso de la República de 4 a 6 años, pero eso sí, con elección a mitad de periodo. El presidente de la República no quiere que el número de diputados aumente a 200 y por eso no realiza el censo poblacional. No obstante, el mandatario opina que el número de congresistas debe ser 160. Nosotros no hemos hecho un censo tan importante que es un censo poblacional y sencillamente no lo hemos hecho porque ahorita al hacer ese censo poblacional subirían a más de 200 diputados en el Congreso de la República. Eso nos ha tenido detenidos y no lo hemos hecho precisamente por una razón política, y la razón política es que no queremos que hayan más de 200 diputados en un Congreso que obviamente ha sido muy discutido. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones que deberían de discutirse en el Congreso y fijar un número. A mí me parece razonable, después de tanta discusión que ha habido a lo largo de varios años de esto, que el número quede fijo en 160 diputados. Me parece totalmente razonable. Otto Pérez Molina, aunque no cree en 200 diputados, sí piensa que el periodo de los congresistas sea de 6 años, con elecciones a mitad de su periodo. El periodo, creo yo, que si se discute la ampliación del periodo presidencial debería también incluir el periodo de los diputados. Pero debería de haber relevo, creo yo, esa es mi opinión, y eso tiene que discutirlo a mitad de periodo. Quiere decir que cada 3 años deberían de hacerse un relevo, especialmente si se va a extender el periodo del presidente. Creo que debería también ahí de haber un relevo o una elección a los 3 años, porque eso también le sirve para medir si el presidente lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, y la población tiene oportunidad. Esto lo hacen los países, o sea, aquí no estamos inventando absolutamente nada nuevo, sino que sencillamente son las experiencias que mejor resultado han dado en democracias que tienen muchísimos años y que han sido democracias estables y representativas. ¿Sabe usted? El secretario adjunto del Partido Patriota, Valentín Gramajo, confirmó que se está hablando a lo interno y externo del Congreso de modificar la Constitución Política de la República de Guatemala. El diputado oficialista Valentín Gramajo, miembro del Comité Ejecutivo del PP, confesó que los miembros de la bancada sí están discutiendo cambios a la Constitución con asesores externos e internos.
Gramajo no dijo qué cambios ni con quién se discute. No, nosotros estamos discutiendo los artículos de la Constitución con personas cercanas al Congreso, con personas dentro del Congreso, levantar el tema para poder discutir. La voluntad política es la que marca. De voluntad política de los actores se hace cambio, si no, no. ¿Ves voluntad política? Yo siento que hay mucha gente interesada en actualizar algunos temas de la Constitución que no significa necesariamente que eso se puede hacer, pero por lo menos ya se comienzan a manifestar a favor o en contra de eso. Gramajo sí admite que la ampliación del mandato presidencial se ha puesto a discusión. En la discusión sí, ahora al hacer una propuesta no sé si... El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, dijo que sí se tienen que hacer cambios en la Constitución, pero únicamente en el sector justicia. El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, piensa que es imperioso realizar modificaciones a la Carta Magna, eso sí, solo en el ámbito del tema justicia. Insisto en que deviene imperiosa la necesidad de su reforma en cuanto al sistema judicial del país, la administración de justicia y órganos auxiliares del mismo, el cual, después de estar en crisis durante varios años ya, actualmente ha colapsado. Por tal razón, es que durante los últimos años, importantes organizaciones civiles y profesionales del derecho hemos manifestado la importancia de que se lleve a cabo una reforma constitucional exclusivamente en cuanto a la organización y funcionamiento del sector justicia, así como el establecimiento y regulación de una verdadera carrera judicial, la selección de jueces, magistrados y personal del organismo judicial, no digamos de la cuestionada forma de elección de su presidente, sin soslayar también el tema de la propia Corte de Constitucionalidad. Mientras tanto, el presidente de la República dijo coincidir con Roberto Molina Barreto en cuanto a las reformas al sector justicia, pero él también aseguró pues, que hay que hacer otro tipo de reformas de carácter político. Me parece, es su área. Hay reformas políticas que también habrán que discutir, ojalá que se animen a discutirlas en el Congreso de la República. Mire, yo hoy precisamente dije también de que en el sector justicia, por lo menos nosotros vemos una que es importante, y que es que el periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pudiera extenderse a 10 años y que el presidente fuera electo por 5 años. Es decir, lo que hemos visto, lo que estamos tratando es de ver cuáles han sido los problemas que hemos tenido. Y uno de los problemas que hemos tenido es cuando usted mira que cada año la Corte Suprema de Justicia se tarda 3 y hasta 4 meses discutiendo, se paraliza una serie de cosas que deberían de estarse dando en la justicia al más alto nivel por estar enfrascados en la discusión de quién va a ser el presidente por el siguiente año, que terminan siendo al final 9 o 8 meses en lo que terminan discutiendo. Entonces nosotros creemos que no vamos a aspirar a todavía lo que están haciendo en otros países, que cuando se nombra un magistrado es prácticamente de por vida. Pero aquí creemos nosotros que extender el periodo a magistrados a 10 años tiene toda la razón el presidente de la Corte de Constitucionalidad. De contarle ahora que el presidente de la República ha nombrado 5 nuevos gobernadores departamentales. Luego de analizar el desempeño de los gobernadores departamentales, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, concluyó que 5 ya no seguirán en sus funciones. Los destituidos son Jaime Estrada García de Jutiapa, Danilo Obando de Suchitepeques, Teresa de Jesús Chocoyó de Zacatepeques y Juan Pinto Estrada de Petén. En sustitución de los ahora despedidos, Pérez Molina juramentó a Otto Gamboa para el departamento de Zacatepeques. Por Suchitepeques a Edgar Cano. El representante de Jutiapa será Armando Palma. Por Petén a Marisol Aguirre y en Huehuetenango juramentó a Kenneth Mérida. Los exgobernadores fueron informados de su destitución por el mandatario vía telefónica.
En el caso de José Antonio López de Huehuetenango, la vicepresidenta Roxana Valdetti, en días anteriores, había indicado que sería destituido bajo el argumento que no apoyó los programas del Pacto Hambre Cero. Momento de la pausa, al regresar por supuesto más noticias a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. A las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que el sector empresarial organizado se ha mostrado totalmente contrario a un nuevo impuesto específicamente para la seguridad. El presidente del CACIF, Germán Girón, cree que antes de hablar de un impuesto para seguridad, el gobierno debe ser más eficiente en la recaudación de los tributos que ya existen y además que los recursos que tengan los manejen con transparencia. Pero creemos que antes de hablar de cualquier tema de un impuesto nuevo, tenemos que tener mayor transparencia en cómo se gastan los impuestos del día de hoy y también tener mucha más eficiencia en la recaudación. Creemos que una reforma tributaria de 2 años no es una reforma que debiera de empezar a modificarse antes de ver los resultados de cómo generamos transparencia del gasto y recaudación bajo las normas actuales. Pues el presupuesto de la nación tiene diferentes fuentes de fondeo. Los préstamos son uno, la recaudación de impuestos es otra. Nosotros creemos que hay una gran oportunidad de incrementar la recaudación de impuestos si se analiza el tema del contrabando. Creemos que hay una gran oportunidad de mejorar los ingresos, particularmente en aduanas y en impuesto de valor agregado, si se atiende la evasión fiscal. ¿Sabe usted, pobladores que perdieron su vivienda con la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy exigen resarcimiento? Pobladores de comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy se presentaron a Casa Presidencial a exigir que el gobierno cumpla su promesa de las reparaciones de 1.200 millones de quetzales. En total, son 32 comunidades donde viven 11.000 personas. Principalmente estamos exigiendo el acuerdo gubernativo. Ya hay ¿cómo se llama? Hay un plan de reparaciones, hay un plan de verificación de daños a las comunidades. Entonces lo que hace falta es el acuerdo gubernativo para poder ejecutar el plan de reparaciones. Son las compras de tierras, construcción de viviendas, escuelas, centros de salud y una indemnización económica. ¿Sabe usted, los pobladores del Valle del Chixoy que manifestaron en las afueras de la Casa Presidencial fueron recibidos por el presidente de la República, Otto Pérez Molina? Luego del encuentro, informó que no es factible dar una indemnización a los pobladores del Chixoy y que en los próximos días presentará una iniciativa de ley al Congreso y publicará un acuerdo gubernativo para que sea el Programa Nacional de Resarcimiento el que fije el pago. Lo que no podemos hacer nosotros, algo ilegal. El gobierno no puede disponer de los recursos de los guatemaltecos para darle la indemnización. Esto se podía hacer a través del programa de resarcimiento, que es el que fue autorizado después de la firma de la paz por el Congreso de la República. De tal manera que nosotros, para poder darles el dinero a ellos, un dinero de resarcimiento, no lo puedo disponer yo, porque así como les daría a ellos, le podría dar entonces a cualquiera que yo dispusiera que hay que resarcirlo por X motivo. Esto tiene que ser autorizado por el Congreso de la República. Pues nosotros no podemos hacer las cosas en forma ilegal. Por eso es que ahora ya dividimos las cosas. Algo va para el acuerdo gubernativo y la otra parte, que no la podemos hacer nosotros, va para una iniciativa al Congreso de la República y en la mejor disposición para atender las demandas y las peticiones que ellos tienen. Este segmento es presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala.
En noticias internacionales se debe contarle que el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, actual presidente electo de El Salvador, sigue los pasos de su antecesor, en este caso Mauricio Funes, también del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y ha anunciado que sacará al Ejército Nacional a las calles para realizar trabajos de seguridad ciudadana. La mejor planificación territorial y urbana, que significa un buen uso del suelo y acceso a servicios básicos, son parte de los desafíos que enfrenta Centroamérica, ha informado un grupo de expertos durante el segundo Congreso Panamericano de la Vivienda celebrado en Costa Rica. Este segmento fue presentado por... Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Don Quique Godoy. Buenas noches, Juan Luis. Debo decirle bienvenido el día de hoy, aunque yo soy el invitado en esta ocasión. Estoy sustituyendo a Claudia Méndez Arreaza, quien ayer me sustituyó a mí en a las 8:45. Tengo ya 3 semanas que no los logra acompañar los jueves, pero ya se reincorporarán. La siguiente semana está Claudia Méndez Arreaza. Le damos la bienvenida a nuestros dos invitados de esta noche. A Sergio Rojas, él es jefe del Departamento Técnico Científico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF. Y a Mario Polanco, quien es director del Grupo de Apoyo Mutuo. Con ambos queremos conversar en torno al número de muertes por desmembración, o más bien desmembración de cuerpos que han aparecido en Guatemala desde el mes de enero hasta el mes de abril y el mes de mayo. Y queremos hablar también sobre la existencia de muertes con lesiones severas o muertes, cadáveres más bien, que reflejan lesiones severas antes de la muerte y que serían considerados como tortura. De lo que estamos tratando de discutir es de muertes violentas en nuestro país, de la posibilidad de que la tortura sea una práctica que se esté incrementando en Guatemala y de los indicios que podría haber o no de ejecuciones extrajudiciales en el país. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Gracias. Tal vez un poco en función de lo que decía Juan Luis, lo que nos dicen las cifras es que hay un número, la verdad, impresionante de cadáveres encontrados desmembrados, o sea, donde tenemos piezas de cuerpos muchas veces. Recientemente, por eso surge esta información, Mario, hay muchos más datos más recientes. ¿Es porque es más público o es porque son más realmente? Bueno, hay que reconocer algo. Desde que el INACIF se crea y empieza a tabular toda esta información, no solo a realizar el trabajo que desarrolla, sino a tabularlo, hay más información, hay más acceso a la información. Antes era mucho más complicado. Por ejemplo, en nuestro caso teníamos que estar revisando los diarios, oyendo todos los noticieros, etcétera. Sin embargo, ahora es mucho más accesible este tipo de información. Y nosotros, por ejemplo, en torno a esta figura tan terrible que es el desmembramiento, hemos encontrado lo siguiente. Hicimos una comparación en el mismo periodo de tiempo, 2013-2014, enero-abril, y encontramos lo siguiente. El año pasado hubo 15 víctimas, 10 hombres y 5 mujeres, y este año en el mismo periodo de tiempo tenemos 15 víctimas también, solo que ahora son 8 hombres y 7 mujeres. Hubo un incremento en mujeres. Esto nos llama la atención porque pareciera como que hay más saña contra mujeres que el año pasado. No sabemos cómo se da el nivel de investigación sobre estos casos. Hay que contemplar algo. El hecho de que hayan 15 el año pasado y 15 este año, eventualmente, si se analiza más profundamente, puede significar un descenso por el incremento de la población, un leve descenso. Pero el hecho es que se están produciendo este tipo de situaciones, de crímenes tan aberrantes que están impactando a la sociedad de una manera. Yo creo que la percepción de la población no es de que estamos igual, sino que de que vamos en aumento, claro, por la magnitud del crimen. ¿Sus cifras coinciden con las que presenta el Grupo de Apoyo Mutuo? Podría decirle que para nosotros en el instituto tenemos la cantidad de muertos en 14 hasta la fecha de abril. Muertos por desmembramiento y decapitación. Entonces estamos con una diferencia de un cadáver. Realmente nosotros registramos única y exclusivamente los cadáveres que llegan a nuestras morgues. Señores, ¿cuál es la gravedad? Lo quiero poner en estos términos. ¿Cuál es la gravedad de que en el país se presenten hasta 15 cuerpos en 4 meses desmembrados? Eso significa que quienes ejecutaron esas muertes tuvieron mucho tiempo a sus víctimas consigo, por supuesto, y que llevaron adelante pues unos procedimientos
pavorosos que no se ven en otros países más allá de la región del norte de Centroamérica, ¿no? Mire, yo lo que siento es que no es cualquier sector el perpetrador, el responsable de estos crímenes. Tiene que ser alguien que lo que busca es enviar un mensaje de terror a la población. No creo yo que cualquier persona tenga capacidad como para capturar a alguien, llevarla a un lugar y ahí matarla, cercenar su cuerpo. Pero no tenemos seguridad de que lo hayan hecho ya después de muertos. Puede ser que lo hayan hecho con vida incluso. Porque lo que buscan es, primero yo creo, la venganza sobre determinado grupo de personas. El señalar como estamos aquí, pero luego también enviar un mensaje de terror a la población para paralizar a la población y generar una situación de mucha más inestabilidad. Una pregunta por lo que decía Mario. ¿Ustedes sí logran así determinar si la desmembración fue posterior al asesinato? Sí, nosotros dentro de los hallazgos que describimos para plasmarlo en los dictámenes periciales, nosotros regularmente hacemos constar si se encontró vitalidad en las lesiones y las características que presenta cada una de estas lesiones, es decir, el objeto vulnerante que produjo esos desmembramientos. Sierra, un cuchillo, un machete. Sí. O sea, los objetos vulnerantes pueden ser bien variables. Y en las porciones de cuerpo, en los miembros, queda marcado si había todavía reacción vital al momento de producirse el daño. Sí, definitivamente. En toda persona que está en agonía o que está viva, se da una reacción de un proceso inflamatorio, el cual se manifiesta en la piel. Entonces, la migración de todos los factores inflamatorios va a causar una lesión especial donde hay una reacción inflamatoria y se puede manifestar y observar macroscópicamente cuando los peritos están haciendo su análisis correspondiente, y entonces ellos plasman dentro de su dictamen que la lesión pueda o no tener reacción vital. Sé decirles que en la mayoría de los casos la reacción vital no se da. Regularmente los desmembramientos se dan en personas ya fallecidas. Entonces, regularmente le causan la muerte con arma blanca en la mayoría de los casos, y luego los van a descuartizar o a desmembrar, como quieran llamarle ustedes. Y este desmembramiento, pues básicamente se va a dar en diferentes niveles. Y por eso es de que... ¿Qué tipo de niveles? Regularmente descuartizan. El hecho de hablar descuartizar se refiere a dividir el cuerpo en cuartos. Sin embargo, nosotros hemos podido observar que no llega solo en cuartos, porque a veces seccionan las manos, el antebrazo, el brazo, los muslos, la pierna hasta su tercio medio, el tobillo, y dejan los pies. Es decir, se van a dar diferentes tipos de cortes. Nosotros hemos podido encontrar incluso diferentes objetos vulnerantes, como les manifestaba. Algunas veces podrán usar hachuelas, machetes, cuchillos. Hemos encontrado incluso hojas de afeitar para descuartizar a las personas. O sea, cualquiera diría que no se puede descuartizar con una hoja de afeitar, y nosotros hemos encontrado evidencia de que estas evidencias. Siguiendo la lógica de lo que se había estado haciendo bajo la política criminal de poder investigar si hay conexiones entre casos y demás, en este tipo de temas se puede evaluar si son el mismo tipo de desmembramiento con el mismo tipo de instrumento y demás. ¿Se ha establecido algún tipo de cadenas o patrón? Sí, algún patrón. Quiero manifestarle que como INACIF, nosotros nos encargamos de enviarle la información al Ministerio Público, porque es el que se encarga de ir haciendo las conexiones de cómo está cada uno de los diferentes casos. Sin embargo, tal vez me atrevo a platicarles un poco de esto, porque yo estuve trabajando como asesor de la Fiscalía Metropolitana en el periodo anterior durante algún tiempo, y tuvimos la oportunidad de hacer algún tipo de análisis para hacer una correlación de si existían primero lugares específicos de donde se encontraban los segmentos corporales. Además, si los segmentos corporales estaban en los mismos lugares seccionados. Ver además de eso, si esos segmentos corporales tenían una reacción vital y cuál era el objeto vulnerante. Entonces, sí pudimos establecer que regularmente se da
este dato que les estoy dando, básicamente lo estoy haciendo desde el punto de vista criminalístico, cuando fui asesor del Ministerio Público, no en este momento que estoy dentro del INACIF, que ya nuestra función es diferente. Es diferente, es meramente técnica. Entonces, cuando hacemos este análisis, sí se logra establecer primero de que pertenecen a dos grupos principalmente, formados por grupos de pandillas. Y entonces ellos tratan de identificarse, aunque realmente la Mara Salvatrucha, que es uno de los grupos de pandillas, trata de ser un poco más agresivo que el de la Mara 18. ¿Y procuran dejar su huella en los Ellos regularmente dejan su huella y algunas cometen? veces dejan algunos mensajes, y por eso es de que le estoy haciendo esta comparación y esta reflexión, porque estos datos no los tenemos nosotros nunca dentro del INACIF, sino solamente a nivel de Fiscalía. Me atrevo a hacerle este comentario por lo que les mencionaba anteriormente. Mario, en el caso de ejecuciones o muertes violentas con aparente tiro de gracia, ¿hay cifras concretas de eso? ¿Puede establecerse cuántos cuerpos han aparecido en los primeros 4 o 5 meses del año en Guatemala con esas características? Bueno, honestamente, este tipo de crímenes en los que hay tiro de gracia, nosotros no llevamos ese registro. Me imagino que el INACIF puede ser que lleve un subregistro mucho más específico. Nosotros nos concretamos a el desmembramiento, le llamamos a esto que el doctor estaba señalando, y a aquellos casos en los que hay tortura, aunque aclarando, la tortura técnicamente se produce cuando son agentes del Estado quienes la provocan. Nosotros le denominamos tortura sabiendo que no son agentes del Estado quienes la están provocando, o sea, técnicamente se llamaría lesiones gravísimas, por ejemplo, pero ¿podemos tener certeza de eso, de que no son agentes del Estado quienes la están provocando? Bueno, en nuestro caso nosotros no podemos tener la certeza. Yo me atrevería a asegurar que no hay responsabilidad del Estado en este tipo de crímenes. Yo estoy convencido que no se está produciendo, por ejemplo, limpieza social en este momento, o que no hay crímenes de ninguna naturaleza en ese sentido, porque hemos visto, especialmente durante esta gestión gubernamental, que contrario a debilitar a la institución de la Policía Nacional Civil, ha habido toda una política de fortalecimiento, de institucionalizarla cada vez más. Creo que hay mucha más seriedad en los planes que se están creando y no de utilizarla para este tipo de fines. Tampoco creemos que el ejército esté siendo utilizado para esto. Más bien, yo creo que son ejércitos privados del crimen organizado quienes lo están haciendo. Bueno, o en el caso que estábamos hablando antes, temas entre maras, entre las 18 Salvatruchas o clicas dentro de cada una de estas estructuras. Sí, básicamente. Y eso sí es lo que ustedes lograron identificar, de alguna forma, patrones, estando en la Fiscalía Metropolitana en ese momento, que nos permiten encontrar que estas cosas no son entre personas comunes y corrientes, sino que son entre personas con saña y con algún particular mensaje que están enviando. Sí, incluso le podría mencionar que regularmente nosotros pudimos asociarlo en un momento determinado a personas que estaban incluidas dentro del grupo de extorsión, y entonces en algunas oportunidades ellos enviaban su mensaje para que no fueran a estar metiéndose en sectores, o para que no estuvieran cobrando una extorsión donde ellos... O quedándose con parte de la extorsión. Entonces, yo apoyo las palabras de Mario, en este caso, que yo he visto mucha seriedad realmente en este grupo de gobierno del Ministerio de Gobernación. Creo que tienen una muy buena dirección y coordinan muy bien las actividades, es decir, se ve un profesionalismo bastante alto. Doctor, ustedes en el INACIF clasifican las muertes por arma de fuego según el sitio en donde se produzca el disparo. Por ejemplo, lo que conocemos popularmente como tiro de gracia, que es un balazo en la sien en una de las sienes. ¿Eso es clasificado en INACIF o eso no se identifica? Quiero comentarle que a partir de la administración del doctor Jorge Neri Cabrera hace 2 años, nosotros hemos cambiado toda la metodología estadística. Si ustedes lo han podido visualizar, nosotros estamos tratando de darle un enfoque epidemiológico ya. Somos los que estamos a cargo de las jefaturas y dirección, somos médicos, y eso nos hace tratar de orientar epidemiológicamente todo esto. Y entonces nosotros, a raíz de que el doctor Jorge Neri está dentro de esta dirección, entonces empezamos a registrar a qué nivel se están dando las lesiones. Es decir,
a nivel de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen, de las extremidades, y cuáles son las que están realmente llegando a causar la muerte. Es decir, nosotros sí ya estamos empezando con este dato, el cual no lo damos estadísticamente porque estos son datos que le interesan puramente a la investigación y por eso no se publican. Mario, ¿te asustan estas cifras o te asusta el entender que son ese tipo de grupos criminales que están llevándolo a cabo y que eso, pues en ciertos sectores, territorios de la ciudad principalmente, porque hay otro factor, todo esto que estamos hablando es en el área metropolitana? No ha habido hallazgos, por lo menos en números altos, fuera del área metropolitana de este tipo de casos. Sí, eso es verdad, aunque los datos que nosotros tenemos son a nivel nacional, pero es verdad que la mayoría se concentran en esta parte del país. Y definitivamente a mí me impacta enormemente. Yo creo que este tipo de crímenes tan aberrantes que se cometen con tanta hazaña, con tanta brutalidad, y muchos contra mujeres, porque en alguna ocasión, yo me recuerdo de este año, aparecieron 3 o 4 mujeres juntas, así desmembradas. Yo creo que eso sí causa mucho impacto, no solo a mí, sino a la sociedad en su conjunto. Y yo Pero a mí lo que me cuesta entender es si puede establecerse, digamos, patrones de uso de métodos para desmembrar. ¿Cómo es posible que las autoridades no puedan identificar también a quienes los ejecutan? Debe haber inteligencia, tiene que haber inteligencia sobre los grupos de pandillas. Es verdad, yo mismo me pregunto lo mismo porque veo que muchas veces ocurren en un patrón muy similar, con características similares, en áreas geográficas comunes además. Entonces sería muy fácil poder montar toda una serie de operaciones encubiertas en esas áreas para poder determinar quiénes son los responsables. No importa si son vendetas entre un grupo y otro. Yo creo que es necesario que el Estado esclarezca este tipo de crímenes, pero nos quedamos con la duda. Que le ponga freno a la tendencia. Claro, porque puede ser. Yo no creo que haya muchas personas que están desmembrando hasta con una hoja de afeitar, por ejemplo. Es que eso ya es, a lo mejor están drogados en el momento en que lo hacen, es producto de mentes enfermas, pero no creo que sean muchos los que tienen ese tipo de práctica. Entonces sería fácil de poder detectar quiénes son para desmantelar esas bandas. Terminamos ya esta conversación, pero yo quisiera preguntarle, a esta altura del mes de mayo, ¿usted puede hacer una comparación entre estos 5 primeros meses del año versus los 5 primeros meses del año pasado? ¿Usted encuentra un trabajo más intenso porque tienen más cadáveres que analizar en este periodo o no es así? Y yo le podría decir que realmente la tendencia general a la cantidad de homicidios ha sido a la disminución. Eso es lo que hemos tenido un 8% en secuencia de disminución durante los 2 a 3 últimos años en cuanto a la cantidad de homicidios. Eso es lo que hemos observado, y principalmente a nivel del departamento de Guatemala. Entonces, eso nos refleja a nosotros que se están utilizando nuevas estrategias, nuevas metodologías de investigación, y entonces, por eso es la disminución. Doctor Rodas, Mario Polanco, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos para conversar sobre esa idea de presentar una propuesta de impuesto de seguridad a los principales capitales del país. Ya venimos. Estamos de regreso acá a las 8:45, este segundo segmento vamos a conversar acerca de este impuesto para la seguridad, un impuesto que tiene un predecesor allá en Colombia también. Para hablar de este tema nos acompaña Enrique Álvarez, quien es analista de seguridad, y también Patricia de Chea, igualmente analista en seguridad. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Yo arranco preguntando, señores, ¿ustedes ven necesario, como dice el gobierno, que se haga un aporte extraordinario para financiar la modernización del sistema de seguridad ciudadana del país? Primero usted, doña Patricia. Pues es un tema bastante complicado, delicado y que tiene muchas aristas. Realmente a nadie le gusta que se impongan más impuestos. Evidentemente es algo que perjudica el bolsillo del guatemalteco. Pero creo que en algunos momentos hay necesidad de analizar la procedencia de esos impuestos, si es necesario o no. En lo que a mí respecta, por ejemplo, veo que se está diciendo que es sobre una línea de poder fortalecer el sistema penitenciario. Y ahí sí veo que hay una gran carencia. Estamos viendo que ahorita hay un hacinamiento increíble de reos de una capacidad de 8.000 o 6.000 reos por sistema penitenciario y hay 16.000.
en donde en preventiva de la zona 18 duermen en una de las famosas camas de cemento, 2 personas y por turnos. O sea, eso es realmente patético. Todo eso tiene que ser como mencionado, conversado con el sector privado, que es necesario que lo entiendan, y luego decir qué acompañamiento de transparencia se le va a dar a ese impuesto, si se va a dedicar realmente para esos fines, pues entonces que se dé un acompañamiento de revisión. Para vigilar que no haya robo, que no haya ninguna tendencia de desviarlo o destinarlo a otro rubro. Pero Patricia, no, se vuelve algo impopular. Sí, es impopular, que es lo que, digamos, no solo subir el impuesto, pero se pone un impuesto para mejorar las condiciones de los privados de libertad. Y también de la policía, no solo de ellos. Pero el enfoque principal que dieron al inicio fue para el tema de prisiones. Un gobierno que intentó 2 veces contratar prisiones nuevas y en 2 ocasiones tuvieron que votar el proceso porque se encontraron anomalías en el proceso para contratar nuevas prisiones. Pero óigame bien, si usted quiere seguridad en un país, usted tiene que prevenir esa delincuencia. Y si usted quiere prevenir esa delincuencia, tiene que mejorar esas cárceles, porque de lo contrario, las cárceles son escuela de la delincuencia. Enrique y Álvarez, entonces se produce más delincuentes. ¿Necesitamos un impuesto para la seguridad en Guatemala? Mira, yo no estoy a favor de un impuesto extraordinario. A mí me parece que la solución de esa forma es un parche. Lo que el Estado necesita es una reforma fiscal y está definida en el pacto fiscal que convocó la Comisión de Acompañamiento y que fue suscrito en el 2000. Pero eso es doblemente impopular. Fíjate que no. Yo lo que creo es que ahí lo que hubo fue un manejo inadecuado desde la perspectiva de la vicepresidencia que ejercía Reyes López. Porque, mira, la visión de integralidad que tiene ese pacto hizo que lo firmara el CACIF. El CACIF fue parte lo firmó el presidente del Congreso. Sí. El tema es que tú no puedes decir no hace falta dinero para seguridad, sí hace falta, pero también hace falta para salud, para educación. Es decir, la visión de integralidad no hay que perderla. El otro tema es que también tienes que identificar para qué quieres el dinero. Pero lo están diciendo específicamente, dicen construir por lo menos 25 comisarías, pagar más el sistema de videovigilancia, establecer mejor medio de transporte para fuerza pública en todo el territorio nacional, y hablan de la construcción de estos 40 módulos de cárcel. Sí, el ministro habló de 4.000 millones de quetzales en un periodo de 2-3 años, pero mira, es decir, hay elementos que también se pueden abordar de otra manera. Guatemala está pagando desde el año 98 enormes cantidades de dinero que se están tirando a la basura porque solamente se están gastando, no invirtiendo, gastando en generar percepción de seguridad. No es una seguridad real. El ejército en las calles no sirve de nada. Es decir, solo se invierte una enorme cantidad de dinero y no es una actitud contra el ejército, sino que el ejército es para otra cosa. Entonces, si ese dinero, que son más, hace 8 años eran 120 millones de quetzales al año, ahora debe ser más, si eso se invirtiera en fortalecer a las fuerzas de seguridad con una visión de integralidad, sería otra cosa. Pero además, a mí me parece que en donde el enfoque está equivocado, es que se concibe a la seguridad como un problema de policías y delincuentes. Y el problema de la seguridad es bastante más que eso. Es decir, si tú haces un enfoque integral de la prevención, en donde se aborden elementos de desarrollo, elementos de rescatar a la población en riesgo, que tiene que ver... Pero veamos justo eso que están diciendo. Hace 8 días se presenta formal y públicamente la Política Nacional para la Prevención del Delito y la Violencia. Y al otro día, pero más que eso, y al otro día viene el gobierno y dice lo que digamos son 4.000 millones de quetzales para estas otras cosas que no son necesariamente para fortalecer esa política que acaban de aprobar. Una de las primeras políticas públicas realmente que hay de cualquier tema, se aprueba, se había socializado, y al día siguiente que se aprueba la política, lo que aprueban es, o solicitan es 4.000 millones para otra cosa que no es prevención. Sí. No tiene consistencia. Sí, no. Además, mira, el enfoque epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud es el mismo que el que hay que aplicar en el tema de seguridad. No puedes
aislar la seguridad del desarrollo, del bienestar, de la atención a la población en riesgo, de la atender el proceso de rehabilitación de privados de libertad. Es decir, eso tiene que tener una visión de integralidad. El tema de la seguridad no es de tener más policías. Pero señores, en Colombia funcionó un proyecto de este tipo. El presidente Uribe cobró un impuesto a la seguridad, igual que se está planteando aquí, a los capitales superiores, se decía ya, a $1,5 millones. Eso era... Que es a la riqueza, no a los ingresos. Exactamente. Al patrimonio, superior a $1,5 millones. Es poco más o menos lo que se está planteando, aunque todavía no conocemos cifras exactas. ¿A quién se le cobraría? ¿A quien tenga más de $500 millones, como se intentó establecer en El Salvador? ¿A quien tenga más de $1 millón, como se termina haciendo en Colombia? Es un tema que definitivamente tiene que ser analizado, o sea, no es cuestión de que se pueda decir que una decisión de esa manera se va a tomar a la ligera. Evidentemente el concepto de un tributo tiene que establecerse y de un impuesto, de qué manera, de dónde se van a originar esos impuestos. Pero lo que yo enfoco más aquí es la necesidad de un fortalecimiento más en lo que es la seguridad. Claro que lo preventivo es ideal, eso es definitivamente. La prevención es un elemento básico, pero estamos ahorita en un momento de inseguridad que no podemos dejar de pensar en que tenemos que capacitar y de fortalecer más la policía. Yo estoy de acuerdo en que hay una reforma policial, en donde sí se debe dar una verdadera capacitación, implementación de equipos ideales para poder, como usted lo mencionó, de los destinos que se quieren dar a esos recursos, pero también las cárceles. Discúlpeme, pero si usted quiere que no haya más producción de delincuentes, tiene que prevenir en la cárcel esa formación, esa rehabilitación de los delincuentes. ¿Cómo vamos a hablar de una clasificación de reos si están hacinados? Están mezclados los que tienen sentencia con los que no. Son urgentes, hay que hacer ya el de máxima seguridad para esos delincuentes criminales que tienen que ser, digamos, supervisados hasta en sus conversaciones, porque son los que manipulan extorsiones desde la cárcel, manipulan secuestros hasta asesinatos. Entonces, eso no lo podemos dejar de percibir. La prevención es ideal, yo estoy de acuerdo con el licenciado Álvarez, pero tenemos que ser claros, que también no podemos olvidar que tenemos que tener las herramientas inmediatas para atacar lo que está ahorita mal. Enrique, cuando escuchamos todo esto, veo tu cara de preocupación y tu cara de no conforme con lo que se está hablando. De escepticismo. Sí. No, mira, ¿sabes qué pasa? Que lo de Colombia hay muchas verdades dichas a medias y otras que no se dicen. Es decir, el tema de la seguridad en Colombia no es como se pinta. No fue Uribe el que logró la seguridad de Colombia sobre la base de ese impuesto, fueron los alcaldes. El alcalde de Bogotá y el alcalde de Medellín, Sergio Fajardo y Antanas Mocus, ellos desarrollaron programas involucrando a la ciudadanía, como hay que hacerlo, de una forma sana, generando espacios. Pero vamos a ver una cosa más. En el 91 hubo una reforma constitucional en Colombia que le dio autoridad y potestad a los alcaldes sobre la Policía Nacional, pero control sobre la ejecución de sus acciones localmente. Le dieron mucho más. Pero los pertrechos y los equipos los obtuvo la Fuerza Armada y la Policía Colombiana vía ese impuesto que planteó Uribe. Por supuesto. Digamos que eso es lo que yo quiero decir es que es una visión parcial pensar que lo único que se necesita es tener por supuesto, decir que lo único, sí, eso es parcial, pero no es lo que se está diciendo. Yo creo que sí, porque mira, el tema penitenciario por supuesto que es importante, pero hay una enorme cantidad de privados de libertad que están por delitos menores, claro, que debieran aplicarse medidas sustitutivas. O incluso sin sentencia, sí. Que ya cumplieron sentencia y no ahí. El organismo judicial necesita también tener un apoyo en este aspecto. O sea, estamos hablando de que existe una cantidad de reos que están todavía en una fase preventiva, o sea, están en proceso y ni siquiera pueden pasar a 3, 4 años y no existe una resolución definitiva, mientras tanto ya hasta cumplieron la condena. No todo el dinero, pero el dinero es indispensable. Pero sí es importante que el organismo judicial sea fortalecido en eso. Tenemos que estar también pendientes que haya ciertas instituciones de las ONGs que están trabajando de ver cómo logran que esa cantidad de personas privadas de libertad logren salir de la cárcel porque ya han cumplido su condena.
Pero regresando al tema de la seguridad democrática de Colombia y lo que se planteó, aceptando, pero fue el nombre que se le dio, imponiendo el tema de los alcaldes y todo lo que hablamos. Pero sí hubo una cosa, cuando el presidente Uribe es tan polémico en Colombia como en Guatemala. Sí. Yo creo que y Zuluaga igual. El modelo guatemalteco tenemos que pero cuando hablamos de esto, sí, lo que tuvo Uribe en su momento fue cuando salió a plantearle esto al sector privado, el sector privado lo respaldó. Tuvo la capacidad de venderle la idea bien. Este gobierno no pudo hacer Hay que vender la idea y hay que saberla plantear. Sana con un acompañamiento de gente honorable, así como lo hicieron ellos. El otro elemento que yo quisiera plantear es que, mira, yo prefiero, para mí el problema no es tener 30, 40, 50 mil policías. Yo preferiría tener 15 mil policías bien capacitados, con enorme formación, legitimados. Es decir, no es un problema de número. Pero eso también es caro. Es que lo que pasa es que la delincuencia está desbordando la seguridad. Mantener más de 6 meses, más de 9 meses a los policías en la academia le cuesta dinero al Estado. Sí, pero te cuesta más dinero en el largo plazo prepararlos mal. No, por supuesto. Es lo que está pasando ahora. Es que yo no rechazo la idea de prepararlos más, pero sí quiero llamar la atención respecto a que eso también supone inversión de parte del Estado, y lo que tenemos es un Estado raquítico. A ver, no, el problema es eso, es que la delincuencia está desbordando, está saliendo ya de un control. Entonces, el número de policías, yo estoy de acuerdo que sería ideal que fuera menos, pero lastimosamente Guatemala no está ya para menos. Tenemos que tener un número más o menos que respalde esa delincuencia que está atacando de esa manera a la sociedad. Tiene que haber una prevención de la policía, estar atentos para que los delitos estén de una manera ubicados y que entonces el ciudadano se sienta seguro. El problema es que ya Guatemala no puede salir en la noche en ciertas zonas rojas porque es imposible, es un riesgo a que lo maten a uno. Su previsión es que el gobierno de Pérez Molina va a lograr que se apruebe este impuesto y va a lograr un acuerdo con, bueno, en este caso depende cómo lo vendan, tendría que ser con el empresariado, porque estamos hablando de los capitales más fuertes. Si algo ha demostrado este gobierno es su capacidad para promover leyes de una manera o de otra, que no importa que sean populares o no. Es decir, esto sabemos que es un tema especial porque los empresarios son muy sensibles a esto, pero yo creo que si el gobierno se propone hacerlo y pasa la ley en el Congreso, hemos visto pasar cosas que ni los diputados han pero hay momentos, pero hay momentos, fue cuando ellos mismos trajeron al presidente Uribe, y digo ellos mismos, los empresarios, al ENADE, hace un par de años, y hizo este planteamiento, y lo retó a los empresarios que estaban ahí sentados, les dijo, ustedes tienen que poder pagar más para que el gobierno lo haga, lo retó, obviamente era el gobierno de Álvaro Colón que está en ese momento, y no les agradaba para nada darle más dinero al gobierno de Álvaro Colón, y sin embargo a este gobierno, que era más afín, tampoco necesito dárselo. No, pero creo que hay que vender la idea, o sea saber explicarla y también saber aclarar que los fines y todos los objetivos se van a obtener y que de veras esos rubros económicos se van a destinar a lo que realmente es. Si esa transparencia se demuestra y eso se fortalece, yo creo que sí puede caminar y que todos vamos a tener una mejor seguridad. ¿Enrique piensa igual? ¿Sabes cuál es mi principal preocupación? Que tenemos hace 12 años de estar tratando de resolver lo mismo, lo coyuntural, y lo que se había avanzado en lo estratégico, que era la creación del Sistema Nacional de Seguridad. En el gobierno de Berché se empezó a trabajar, se emitió la ley en el 2008, se consolidó en la administración Colón y ahora se detuvo. Es decir, no hay, y los indicadores están ahí. El organismo de Naciones Unidas que presentó estos indicadores de homicidios por cada 100.000 habitantes es el mismo que ha presentado siempre y los datos son confiables. El gobierno dice que no son confiables ahora, pero sí son confiables. El tema es que si no se aborda con una visión de integralidad, porque el tema de la policía no solamente son los policías que patrullan, es decir, la investigación criminal es una cosa de enorme trascendencia. Una inteligencia en contra del crimen, en la guerra contra las drogas no es capturar fardos de cocaína solamente. ¿Por qué no se ataca con inteligencia financiera el lavado de dinero? ¿O no es en los bancos? Esta es la administración durante la cual se han capturado y extraditado más líderes o capos del narcotráfico que en cualquier otro gobierno anterior. Se ha extinguido más bien y se han extinguido, bueno, no existían la ley de extinción de dominio, pero sí ha habido una persecución. El jefe del narcotráfico fue en la administración Colón.
durante esta gestión, Lorenzana, Chamalé, todos estos se han ido en esta administración y fueron capturados en esta administración. Se puede revisar. Han sido extraditados. Señores, hemos llegado ya al final de esta conversación. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45 y nos vamos de inmediato a ofrecerle ya los datos de deportes en este día. Los deportes son